¿Sabe qué? Yo no puedo colocar revelación en ustedes, solo puedo hablar. Quien tiene que colocar revelación es el Espíritu Santo. Y entonces voy a pedirles, si fueran tan amables, de hacer esta oración conmigo. ¿Ya? ¿Está bien? La repiten conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Señor, dame tu revelación esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, realmente pido tu revelación en lo que vamos a hablar. Señor, venga tu impacto sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo viví un tiempo en India. Y me di cuenta en India y en los países orientales que todo lo que tiene que ver con lo espiritual es cosa de hombres. Por ejemplo, las mujeres prácticamente no entran en la mezquita. En los templos hinduistas, en algunos pueden entrar, pero el rol más importante es el de los hombres. Los hombres son los que meditan, los hombres son los que oran, mayormente. Y me doy cuenta que en Occidente pareciera que lo espiritual es cosa de mujeres. Se ve lo espiritual como asociado a lo emocional. Y por el concepto racionalista que hemos tenido hasta la década de los 90, las emociones son consideradas débiles, inestables. Por lo tanto, la religión es para los débiles. Por lo tanto, los hombres, seamos débiles o no, nos damos que somos fuertes. Y pareciera que todo lo que tiene que ver con Dios y lo espiritual, y hemos colocado ciertas cosas como los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, tienes que depender de ti mismo, ha hecho que desarrollemos un paradigma que es falso, una pseudo fortaleza, un espíritu de machos, un espíritu de choros, de valientes, como que no necesitamos. No sé si ustedes se dan cuenta que en las iglesias está poblada de mujeres. No sé si es así en la alianza, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Bien. Pensé que por ahí había alguna excepción, pero... Y es interesante que a los congresos de mujeres asisten mucho más que hombres. Mucho más que a los congresos de hombres, no los hombres. Que pareciera ser que las reuniones de oración, los que más van son las mujeres. Es que los hombres, eso es para ti, los hombres no necesitamos tanto orar, ¿no? Nos la podemos. Que parece que las personas más santas dentro de la iglesia, estoy hablando en términos generales, fueron las mujeres, las que más oran, las más comprometidas. Inclusive en el campo que me toca a mí desarrollarme, que es en el campo de misiones, 70% de los misioneros son mujeres. Solamente un 30% son hombres. Y yo creo, amados, que este falso paradigma, que la religión, por decirlo de alguna manera, es para las mujeres, en Occidente hay que revertirlo. Hay que tirarlo abajo. Y creo que vamos a tener que orar fuertemente. Señor, danos la gracia para tirar esto abajo. Para poder presentarlo ante los hombres y hablarles de un Dios vivo. Y que ellos quieran ser cristianos porque eso es ser más hombre, no menos hombre. Otro paradigma dice que la religión es para los débiles. ¿Vio? ¿Lo escuchó alguna vez? Yo no veo que hombres como Jesús, Pedro, Martin Luther King, Livingstone y William Carey eran hombres débiles. No es verdad, es un paradigma ese, falso. Pero que hay veces en nuestro inconsciente hace mella, produce algo que tiene consecuencias en la iglesia. Ahora, cuando hablamos del hombre en la iglesia,
Nos imaginamos un hombre que va a la iglesia, ¿no es cierto? Un hombre que llega acá a este salón y acá estoy en la iglesia. Hoy quisiera también revertir ese paradigma. El hombre no va a la iglesia, el hombre es la iglesia. El hombre es la iglesia. Y el Señor dice que Él va a levantar una iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ok, nosotros, digamos. Que va a levantar una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, es decir, contra nosotros. No prevalecerá. Allí está la verdadera valentía, la verdadera fortaleza. Enfrentar al enemigo y derrotarlo. Allí está donde nuestra hombría, nuestra identidad se basa. No en ser independientes, sino en ser más dependientes del Señor, no menos. Entonces, volvemos a decir, el hombre no va a la iglesia, no está en la iglesia. El hombre es la iglesia. Entonces, eso significa que está permanentemente en el templo, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ahora digo esto porque el hombre pareciera, nos dicen algunos psicólogos, vaya a saber, yo creo que es cierto, ¿no? Que el hombre le es más fácil dividir su vida en fragmentos. ¿Ya? Que le puede ir mal en un fragmento de su vida, en un segmento, pero lo puede dividir en compartimentos y decir, sí, en esto me va mal, pero en esto me va bien. Parece que tenemos más habilidad para eso y creo que es una habilidad que Dios nos dio. Yo creo que Dios nos hizo iguales a las mujeres en valor, pero no en roles. Roles son diferentes, no en sensibilidades. La mujer capta de una manera, el hombre capta de otra. Por eso nos oponemos al matrimonio homosexual. Sencillamente primero porque la Biblia lo dice y lo que Dios dice hay que seguir. Pero además porque hay sensibilidades diferentes. Dios nos creó con sensibilidades diferentes y complementarias. Así que pareciera ser que el hombre le es más fácil dividir su vida en fragmentos. Es una habilidad y fortaleza del hombre, pero también una debilidad. Porque esto nos podría llevar a dividir nuestra vida en secular y sagrado. ¿Usted de qué trabaja? ¿En lo secular o en la iglesia? No, ¿de qué trabaja? Sí, pero ¿en lo secular o en la iglesia? ¿Entienden? Ya estamos con... ¿Para acá o para allá? Y la verdad es que la vida es una sola. Ahora, eso no es tan grave, pero el lenguaje siempre es importante. Pero estamos en negocios, ¿no? Hermano, negocios son negocios. En otras palabras, la vida de Cristo es una, pero negocios son negocios. ¿Usted es comerciante? ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano, pero comerciante. Sí, bueno, pero no, usted entiende, ¿no? Cristiano, pero negocios son negocios. Un día yo hice un negocio, bien grandote, no era para mí, era para la misión. Y ganamos un montón de plata, hermanos. No fue tan bien. Inclusive todos los términos que propusimos nos lo aceptaron. ¡Wow! Pusieron el cheque en nuestra cuenta y nos fuimos todos, no sé ellos, pero nosotros todos contentos. Porque habíamos logrado lo que queríamos. Y esa noche el Señor me dijo, no me gustó el negocio. Y dije, Señor, negocios son negocios. Decía, no, me dijo. Tú hiciste mal este negocio. Dije, ¿por qué? Si Él estuvo conforme, ya me dio el cheque, ya está en la cuenta nuestra. Sí, pero tú aprovechaste tu situación de fortaleza en el negocio para imponer tus términos. Y otra vez la tentación fue, negocios son negocios. Y ese me dijo, no, quiero que devuelvas $8,000. Le dije, ¿eres tú, Señor?
¿Devolver los 8? Sí, quiero que lo devuelvas. Porque negocios no son negocios. Negocios son la vida en Cristo. Y dije, Señor, pero si le devuelvo el dinero, me va a preguntar por qué le estoy devolviendo el dinero. Dile que fuiste injusto. Ay, no. Y lo llamé a este hombre. Digo, Señor, ¿recuerda el negocio que hicimos hoy? Sí. Es que tengo que devolverle $8,000. Me dijo, porque estuve orando a Dios. Él no era cristiano. Estuve orando a Dios y me dijo que fue injusto en el negocio. Así que acá, pase a buscar los $8,000. ¿Usted cree que él me dijo algo más? No, a él le interesaba los $8,000. Pero a mí me interesaba la presencia de Dios. Aprender a ser santos donde nadie nos ve. Esto lo voy a repetir 3 veces en este. Ser santos. Que no hay 2 vidas. Que no hay un dualismo en nosotros. En la iglesia y fuera de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Así que no hay vida secular y vida cristiana. Dios nos llama a eliminar ese dualismo de nuestras vidas. Es un paradigma que tenemos que atacar. Especialmente los hombres, que solemos tener cierto tipo de dualismo. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. En la Edad Media había un término que se usaba dentro de la iglesia, se llamaba vocatio Dei, que significaba, especialmente dirigido a los hombres, tenían la vocación de Dios. ¿Quiénes? Los que se dedicaban al sacerdocio. Si lo ponemos para este lado, los que se dedican al pastorado, son misioneros, tenían la vocación de Dios, vocatio Dei. Y los demás trabajaban. Iban a la iglesia, daban sus diezmos, o va a ser lo que daban, pero y asistían. Pero con la Reforma, Lutero comenzó a hablar del sacerdocio universal de los creyentes. Y se puso de moda, por decir así, Colosenses 3:17. Que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¡Wow! En el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos actuando en representación de Jesús. No está hablando de la iglesia. Está hablando de nosotros como iglesia. Que estamos siendo mecánicos en el nombre de Jesús. Es decir, en representación de Él. Y hay un mecánico que uno le lleva el auto, ¿no? Y el auto tiene una basurita y no te anda por... Se metió una basurita en el carburador y no me dice, hay que cambiar todo el motor. Pero un mecánico que hace todo en el nombre de Jesús dice, tiene una basurita nomás. Porque confía en que Dios le provee. Ahora, el cristianismo en los hombres se tiene que hacer real, donde Dios es el gran proveedor. No sé cuánto, los hombres nos gusta hacer, no sé usted, tenemos que tener nuestra casa. Es la casa. Y yo también tenía esa aspiración, ¿no? Así que estuve ahorrando por años. Ahora, como yo soy jucumero, trabajo con una organización que no te paga sueldo. Es una organización más rara, pues no te paga sueldos. Tienes que pagar para estar. Bueno. Así que mucho no pude, pero pude ahorrar por años, ahorré una buena cantidad, pero no me alcanzaba para comprar la casa. Entonces yo oraba al Señor, y un día estaba orando, yo decía, ¿cuándo me voy a poder comprar la casa? Además, cuando tú ahorras, cuesta más la casa después. Ahora uno dice, en el banco, pero el problema es que yo no tengo renta, porque no me pagan sueldo, entonces, ¿qué banco me va a prestar? Pero igual tenía ahorrado. Y una mañana estaba orando y el Señor me dijo lo siguiente, quiero que regales todo tu dinero. No, eso no lo voy a hacer. Años trabajando, años ahorrando. ¿Qué va a decir mi esposa
Y el Espíritu Santo me dijo otra vez, quiero que regales todo tu dinero. No, Señor. Primero dije, fuera Satanás, pero no era Satanás. No, Señor, no, Señor. Y el Espíritu Santo me volvió otra vez a hablar. Quiero que regales todo tu dinero. Fui a mi esposa y le dije, amor, ¿no es cierto que no tenemos que regalar el dinero? Ella me dijo, si Dios habló, hay que hacerlo. Uy. Hablé con otro líder, ¿eres tú, Señor? Yo pregunto. Ella me dijo, mira, yo percibo que esto es del Señor. Pasé 24 horas clamando a Dios y Dios me dijo, tiene que hacerlo. Y lo hice. Con mucha paz en el corazón y con muchos cuestionamientos en mi mente. Era una batalla, pero lo hice. A partir de allí, empecé a ver una libertad económica como nunca en mi vida. Y hace 2 años me compré la casa al contado. Así es el Señor. Empezó a entrar mi dinero de ningún lado, o digamos de cualquier lado, vaya a saber de dónde, de una manera increíble. Un milagro tremendo de parte de Dios. Porque nosotros como hombres tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y escuchar a Dios y tomar riesgos, pero no son riesgos tontos. Son riesgos dirigidos por el Espíritu Santo, porque para que brote la fe, Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, entonces brota la fe, porque la fe viene por el oír. Y a la fe y al oír hay que agregarle obediencia, que es la manera práctica de decirle, Señor, confío en ti. Hay veces tomando el tiempo, como yo, que no me quería convencer, pero al final lo hice. Y vi la bendición de Dios. Y creo que Dios quiere levantar en la generación de hoy un grupo de hombres que se animen a hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. 1 Corintios 2:9. Hacer cosas que son completamente nuevas. Y nuevas también dentro de lo que llamaríamos la iglesia institucional. Nuevas maneras de evangelizar. Nuevas maneras de entrar a lugares donde nunca hemos entrado. Nuevas maneras, inclusive, voy a decir algo un poco fuerte, pero inclusive estar dispuestos a hacer el ridículo por amor a Dios. Hacer cosas que nunca hicimos antes. Y uno dice, es que yo no sé cómo hacerlo. Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y por ahí uno dice, pero Señor, no tengo la plata para hacerlo. No la tienes, pero mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y no puedo hacerlo. No lo puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le decía al Señor, Señor, mándame a cualquier lado menos a las universidades. Bueno, ahora ya prediqué como en 20. Porque es que hacen preguntas tan difíciles, se burlan. Entonces, la semana pasada estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, en el área de Filosofía y Letras del campus Macul, hablando del significado de la vida. Había 80 estudiantes. Es decir, aquello que no nos atrevemos, somos hombres. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente para salir de tu zona de confort y entrar a las aguas profundas. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? En primer lugar, al quitar el dualismo de nuestra vida, entendemos que nuestra carrera, profesión, oficio es una manera de glorificar a Dios. Cuando lo entendieron, los reformados empezaron a trabajar para Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Por primera vez en la historia hubo naciones ricas. Antes había gente rica en naciones pobres. Ahora había naciones ricas porque todo el pueblo fundamentó su educación y su trabajo en la Biblia, que empezó a ser leída por todos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no sabía leer, empezó a leer a través de la Biblia.
Un datito así, Suecia fue el primer país que termina con el analfabetismo en 1675. ¿Sabe por qué? Porque el rey mandó a todos, por ley, que aprendieran a leer. ¿Sabe para qué? Para que leyeran la Biblia. Y a veces decimos, ¿por qué la educación finlandesa? Vieron que siempre se habla de la educación en Finlandia, como, ¿por qué no podemos tener algo así? Bueno, muy sencillo, porque no somos finlandeses. Porque los finlandeses colocaron la Biblia en el centro de la educación, lo mismo que los suecos, que hoy ya no, pero tuvieron 400 años de una raíz profunda en la Biblia. Cuando entré a una escuela del año 1950 en Suecia, estaba llena de versículos bíblicos. La escuela pública, no estoy hablando de escuelas religiosas, la escuela pública llena de versículos, porque lo que se hacía era, se estudiaba la Biblia en la escuela pública. En los últimos 50 o 60 años cambió eso, pero por 300, 400 años fue así. Entonces el asunto es, usamos nuestra carrera para la gloria de Dios. ¿Cuántos, hay algunos profesores acá? ¿Profesores? ¿Hay algunos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Queridos profesores, ¿les puedo pedir un favor? Renuncien. Renuncien. Traten de hacerlo en esta próxima hora, ¿ya? Ojalá ahora mismo. Renuncien. Y conviértase en misionero a la educación. Así que no renuncie como profesor. Pero deje de ver lo que está haciendo como su trabajo y véalo ahora como su ministerio. Me encontré con un profesor, me dijo, ay, yo quisiera ser misionero en África. Y le pregunté, perdón, ¿cuántos alumnos tienes en este colegio? 900. Y dije, perdón, tienes un campo misionero acá, no sé si te diste cuenta. No, es que esto es mi trabajo secular. ¿Me entiendes otra vez? Y en la iglesia soy maestro de escuela dominical. No, disculpa. Tu ministerio no está los domingos en la iglesia solamente. Tienes dos vidas. Tu ministerio está metido acá, entre los 900 alumnos. ¿Sabes lo que me dijo después de 5 años? Yo entendí que era misionero a la educación, por eso me campo misionero. Es un cambio de chip, clic, un cambio de paradigmas. ¿Hay algún abogado acá? ¿Algún abogado? ¿Algún colega? Yo también soy abogado. ¿Alguno? Ninguno. Bueno, está bien. ¿Algún médico o enfermero? ¿Médico o enfermero hay acá? Usted, uno, renuncie, ¿ya? Renuncie. Y se convierte en misionero en la salud. Cada uno de nosotros quita el dualismo de su vida y comienza a pensar diferente. ¿Cuántos han recibido el llamado misionero aquí, de los que están acá? ¿Pueden levantar la mano alguna vez un llamado misionero? 1, 2. Los demás no son convertidos, ¿no? Misionero es que tenemos una misión. Uno puede ser un misionero transcultural o un misionero dentro de su cultura. No tenemos dos vidas. El dualismo es una de las... vida dual de separarnos en dos vidas es una de las cosas que más afecta a la iglesia. Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y ver si todos los compartimentos, esos fragmentos en que se divide nuestra vida de hombre, Jesucristo es el Señor. Como papá, como esposo, como empleado, como jefe, como miembro de la iglesia, como político, como... ¡Wow! Todo. Así. No voy a hablar del hombre en la familia porque ya se habló, estuve viendo las notas de lo que habló el pastor, entonces no voy a hablar de esto, pero sí voy a reafirmar un concepto. El hombre tiene que ser líder, y líder es el que paga el precio, el que sirve a los demás, sirve a su esposa, y tiene que actuar como esto. No es el que manda, es el que sirve. El liderazgo significa que él modelará ciertas cosas, que sacrificará, hará cosas que no le gusta,
pero sabe que es lo mejor para el hogar, para la mujer, para los hijos, pero también para la iglesia. El hombre tendrá que aprender a confrontar las crisis que hay en su vida, ministerio, lo que sea. No huye de las crisis, no se justifica, se toma de Dios. Mira lo que pasó en 1 Samuel 36. Dice que la historia es que los de Amalek invadieron el campamento de David. Le sacaron mucho de sus pertenencias, pero además le secuestraron a sus esposas, es decir, a las esposas de todos los que componían el campamento y a sus hijos. Y dice que se llevaron el botín y David se angustió mucho. Además que le habían robado a sus mujeres, las mujeres de David. Además, el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿entiende? Él está con un dolor, pero además el pueblo, en lugar de mirar el dolor de David, que también David había perdido, no, como era el líder, hablaba de apedrearlo. ¿Quieres ser líder? ¿Está dispuesto a que te apedreen? Porque el líder es eso. Y dice que querían apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y cuando uno está en amargura no ve por los demás, ve por uno mismo. Cada uno estaba en amargura por sus hijos y por sus hijas. Y acá está lo lindo. Mas David se fortaleció en Dios. Allí está, en momentos de crisis, ¿qué hace el hombre? Se fortalece en Dios. Señor, estoy pasando esto, pero mi fortaleza, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y empezamos a proclamar: Señor, tú eres el grande y temible, como hacía Nehemías. Cada vez que venía Sanballat, Tobías y Gesem, decía: pero el Dios, nuestro Dios, es el grande y temible. ¡Wow! Proclamaba el carácter de Dios. Yo les hablo de lo que vivo, que en los momentos de crisis aprendí a proclamar el carácter de Dios y fortalecerme en Él, aun cuando las circunstancias son completamente adversas. Hay que fortalecerse en Él. Vamos a tener que humillarnos delante de Dios. No es en nuestras fuerzas, sino nuestra identidad está en nuestra dependencia de Dios. El hombre es llamado al liderazgo, un liderazgo que sirve. Y el hombre en este liderazgo actuará como modelo. El hombre en la casa tiene que ser el que más ora. Y hay que ser, ¿quién ora más, mi esposa o yo? Si ella ora 1 hora, yo tengo que orar 1 hora y cuarto. Si ora 2 horas, ¿sabe por qué? Porque somos líderes, somos modelos. La autoridad no viene por decreto, el hombre es cabeza. No, la autoridad viene porque el hombre tiene que estar sometido a Dios. Es el que más tiene que pagar el precio de buscar a Dios, de desdoblar de estar en la presencia de Dios. Es el que más tiene que leer la Biblia. ¿Lees la Biblia más que los demás miembros de tu casa? Es el que más tiene que estar en la presencia de Dios. Y acá viene lo interesante. Es el que más tiene que odiar el pecado. Nuestra sociedad a veces nos da el paradigma diferente, aún nuestras leyes. Hay países en que adulterio para un hombre es cuando repetidamente es infiel. Para la mujer, cuando una vez es infiel. Así se configura el delito de adulterio en diferentes países. Ahora está cambiando Es decir, que hay somos como 007, licencia para pecar. Como que tenemos eso. No, es que el hombre lo lleva en su gen, entonces tiene licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. Nosotros somos los llamados a ser los más santos y no permitirnos licencias,
tendremos que ser ejemplos de santidad. Así que comienza con esto. El hombre tendrá que buscar a Dios. Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, estar todos los días en tu santo templo. Todos los días, el templo significa la presencia de Dios. Nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios. No estamos allí, no, estamos para buscar profundamente a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo aprendí una cosa, Dios no responde a interrogadores casuales. Señor, te busco, pero habla rápido, porque está el partido entre Universidad de Chile y Colo-Colo, entonces, o Huachipato, o Deportes Temuco. No habla, porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la única forma de buscarlo a Dios. Y allí estamos en la presencia de Dios. Y cuando viene una crisis, nosotros como hombres tenemos a ver cómo lo arreglo. En lugar de decir, a ver Señor, lo voy a llevar a tu presencia. Primero, ¿qué es lo que tú me dices? A veces el Señor me ha dicho, haz tal cosa y tal cosa. Y otra vez me ha dicho, está quieto y espera. Que yo soy Dios, que yo voy a actuar. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, todo el hogar y la iglesia también comienza a percibirlo. Es decir, hay un grupo de hombres que está buscando a Dios. Quiero entre paréntesis decirle que me olvidé, lo felicito. No encuentro en muchas iglesias esto, que se reúnan los hombres. Creo que lo he visto en mi ministerio 4 veces, en los 38 años. Esta vez es la 4ª, creo. Reunión de hombres que se dispone el tiempo para buscar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que buscar al Señor con todo, porque el asunto es que somos modelo. En segundo lugar, el hombre tiene, como dije antes, odiar el pecado. Ahora, odiar el pecado significa esto. A ver si lo podemos decir, porque a mí me ayudó mucho cuando tuve esta palabra del Señor. El hombre tiene que ser santo donde nadie lo ve. Voy a decirlo otra vez. El hombre tiene que ser santo donde nadie lo ve. ¿Lo podemos decir juntos? El hombre tiene que ser santo donde nadie lo ve, no donde me ven. Mateo 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No es para que entremos tuertos y mancos al reino de Dios, sino es una posición radical con respecto al pecado. Y el hombre no da tregua al pecado, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. No le da tregua. No juega con el pecado. Me gusta siempre este José, que la esposa de Potifar se metió en la cama de él y dije, bueno, no está tan malo, porque en realidad vino para que nos calentemos un poquito. No, dijo, no, salgamos de acá, huyamos por la derecha, salió corriendo. No jugó con el pecado. Nosotros como no tenemos que jugar con el pecado. Tenemos que ser ejemplo. Y tenemos sacar excusas estúpidas. Es que yo soy un hombre con criterio formado. Mire, eso no se lo cree nadie. La palabra del Señor dice así, el que cree que estar firme, mire que no caiga. No, pero a mí esto ya lo superé. Cuando yo escucho a alguien así, digo, está a la puerta del pecado. Porque uno no cae en pecado. Pero no es que uno va caminando y de pronto hay un pozo que se llama pecado y uno se cayó, porque ahí diríamos todo, pobrecito, mire, se cayó en pecado. No, uno no cae en pecado, uno comete pecado. Y la actitud de un hombre es, he cometido. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Filipenses 4:8, memorícelo.
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Uy, pero los pensamientos no los puedo dominar. Sí los podemos dominar. No es verdad. El enemigo trata de decirnos, derrotarnos de antemano. No vas a poder. ¿Ya? Sí voy a poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y repito este verso. Y lo paso por lo decanto, por ese filtro. Señor, lo que estoy pensando es verdadero, es justo, es puro, amable, todo eso. Y si no lo es, ¿qué hago? Lo cambio por lo contrario. Tan sencillo, así de sencillo. Lo deshonesto lo cambio por lo honesto. Hasta podemos inventarnos historias en nuestra mente que sean puras, honestas, amables y no lujuriosas, impuras, deshonestas, engañosas. Lo podemos hacer. Yo lo hago. Y podemos vencer el pecado una y otra vez para no darle lugar al diablo. Porque después de esto viene lo otro y después uno va creciendo. El rey David no cayó en adulterio porque un día se estaba paseando por ahí y vio a Betsabé desnuda. No, él se había apartado antes de Dios. Ya no iba a la guerra, estaba ocioso. A ver, ¿qué puedo hacer hoy? Ay. Y ahí fue donde cometió pecado. No, el pecado no es que uno se cayó, se va deslizando de a poco. Entonces, ¿qué lo confronta el pecado? La presencia de Dios y la actitud de odiar el pecado. El temor de Dios es eso, aborrecer el pecado, así lo define la Biblia. Aborrecer el pecado, ese es el temor de Dios. Entonces buscamos a Dios con todo el corazón y odiamos el pecado. Uy, estamos viendo ahora. Odiamos el pecado, obedecemos a Dios, lo buscamos y lo hacemos donde nadie nos ve. Ahí estamos viendo una película que no debemos ver. No, que tengo criterio formado. No. Y tenemos una cosa que Dios creó. Se llama control remoto. Yo creo que lo creó el Señor eso. Porque cuando de pronto tú estás viendo una película que es interesante la trama y te atrapa, pero de pronto ¡tum!, te mete una escena que no hay que ver. Entonces uno tiene eso que creó Dios, que se llama control remoto, y hay un botoncito que dice change, o en flechitas está ahí, y ya lo saca. Y si no es posible con eso, hay otro botoncito que dice on, off, o también apagar, y lo apaga. Y si no es posible, hay una herramienta que se llama hacha. En esto se terminó. Estoy diciendo simbólicamente, pero algunas veces podría hasta ser, ¿no? Mejor entrar sin televisor o sin cable al reino de los cielos. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque ahora a nuestros hijos les estamos enseñando qué tienen que hacer. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Ellos nos van a ver. Yo tengo que poder ver aquello que ellos pueden ver. Es cierto, hay programas para adultos en otro sentido, pero no en cuanto al pecado. El pecado es para todos. Voy a hablar de otra cosita. La pornografía. A mí me toca ministrar a muchos hombres que son esclavos de la pornografía. En algún momento comenzaron. Y allí nadie nos ve. Usamos el computador a horas de la noche donde no hay nadie. Y esta es una cuestión que esclaviza. Y yo quiero que hoy oremos por eso, para que salgamos de la tiranía de la pornografía. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios en este sentido.
Pero hay dos cosas que suceden con el pecado. Para dominar el pecado hay que hacer dos cosas. Primero, ponerlo en la luz. 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y los hombres que vinieron a este lugar, calculo que son hombres sinceros, porque podrían estar haciendo otra cosa hoy. Pero Dios quiere confrontarnos con esto, que la primera manera de vencer el pecado es sacando a la luz. ¿Cómo lo podemos sacar a luz? Bueno, hay varias maneras. Yo pregunté si acá había grupos de rendición de cuentas y me dijeron que sí, ¿no? Bueno, eso es muy bueno. Nosotros como líderes nos reunimos y preguntamos, ¿cómo va la cosa en tu vida con Dios, con el prójimo, con tu familia, en la vida sexual? Eso ayuda mucho. También hay otra manera, que es yendo a un líder espiritual, no a un chismoso. No te entremetas con el chismoso, dice la Biblia. Pero sí a un líder espiritual donde nosotros podamos decir la lucha que estamos teniendo. Tiene que ser un líder quebrantado, un líder que sepa él mismo que es pecador y que no habla de arriba abajo, sino habla quebrantado, que te ama incondicionalmente. Yo me puse un cartel hace años atrás, no sé si lo ve, ¿lo alcanza a ver? Dice indecepcionable. Acá está. No importa lo que usted me cuente, no importa, porque yo soy pecador y lo que me importa es si va a tener una actitud de integridad con Dios, no donde está, sino donde va a estar después de apartarse y confesar el pecado. Y allí hay gran victoria en sacar la luz. Tener el pecado escondido por años, ¿sabe lo que hace? Dualismo, dos vidas. Tengo esta, pero tengo esta otra, que nadie lo sabe. Así que sacar a luz el pecado es importante. Pero hay otra cosa importante. No darle de comer al pecado. No hay que darle de comer. Colosenses 3:4. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay que hacerlo morir. ¿Y cómo se hace morir? A través de matarlo de hambre. Si uno le da de comer, la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No proveáis a los deseos de la carne. Sino lo que hay que hacer es hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo lo hago morir? Siendo radicales con el pecado. Nosotros somos liberados por Dios, pero nuestra parte es confesar el pecado y no alimentarlo. Si no lo alimentamos, se va a ir debilitando. Si lo alimentamos y decimos, Señor, pero líbrame, líbrame, y sigo viendo pornografía, la cosa se endurece, la cosa se pone cada vez más crítica. Y sabe que los hombres tenemos que ya ser sinceros de una vez, aprender a ser sinceros. Estoy luchando con esto. ¿Me pueden ayudar? Y empezamos a orar en grupos de oración. Señor, clamamos a ti. Yo me acuerdo un joven, un muchacho ya no tan joven, me dijo, yo estoy teniendo problemas con la pornografía. Yo le dije, ¿a qué hora te da el problema? Y a las 11 de la noche. Ok, entonces vamos a tomar algunas medidas prácticas, como dejar el computador a las 10. Y le dije, si tú te llegas a despertar y te vas al computador a ver pornografía a las 3 de la mañana, me llamas por teléfono. Y yo voy a tu casa. Vivíamos cerca. Bueno, yo voy a tu casa y oramos juntos a las 3 de la mañana. Porque nos tenemos que ayudar unos a otros a superar, pero no solamente esto, yo estoy dando esto como un ejemplo, pecados en nosotros.
porque queremos agradar al Señor. No estamos vendiendo imágenes. No somos vendedores de imágenes. Nosotros tenemos que vivir la verdad, la realidad. Dios no tiene problemas con pecadores arrepentidos, tiene problemas con fariseos. Las 3 veces que Jesús insultó a alguien fue al mismo grupo, lo llamó generación de víboras, sepulcros blanqueados e hijos de vuestro padre el diablo. Que es peor que decir otra cosa. Y se lo dedicó al mismo grupo. No se dedicó ni a los publicanos, ni a los pecadores, ni a los ladrones, ni a los asaltantes, ni siquiera a las prostitutas, hablando de las mujeres. No. Se lo dedicó a un solo grupo, los fariseos. Eso es lo que no debe haber en la iglesia. Entonces, sacar la luz e ir en contra del pecado. No alimentarlo. 3 cosas con las que luchamos los hombres: dinero, sexo y poder. Dinero, raíz de todos los males. ¿Cómo luchamos contra la avaricia en el espíritu opuesto? Dando. Un día nosotros estábamos allí en Jucum, Señor, no tenemos dinero. Y yo dijo, den. Pero Señor, si no tenemos dinero, ¿cómo va? No, den lo que tienen. ¿Qué tenemos, Señor? Tienen pantalones, zapatos, relojes. Empezamos a dar. Se lo dimos a un pastor anglicano. Y el pastor quedó... ¿Cómo fue que ustedes recibieron esto de darnos a nosotros? Dijo, bueno, ayer a las 5 de la tarde estábamos orando, Dios nos habló de dar esto a usted, cuando nosotros estábamos orando porque no teníamos provisión. Dijo, qué casualidad, ayer a las 5 de la tarde nuestra iglesia decidía apoyarles económicamente. ¡Wow! ¿Cómo actúan los principios de Dios con el dinero? Con el sexo fue la caída de David, la caída de Sansón, la caída de Salomón. No jugamos con eso. Me gusta siempre el ejemplo de José, que salió corriendo. Al adulterio hay que llamarle, ¿sabe cómo? Adulterio. A la fornicación, ¿sabe cómo hay que llamarlo? Fornicación. Ahora, esto es muy importante porque estamos viviendo una era postmodernista. El término de moda en Inglaterra el año pasado fue posverdad. No fue Brexit, no fue selfie, que tú usas con la selfie, ¿no? No, fue posverdad. Es decir, estamos viendo un tiempo en que se abandonó la verdad. Y esto está influyendo en la iglesia, especialmente en nuestros jóvenes. Pero los mayores también hemos perdido el rumbo. Porque bueno, no sientes de hacerlo. La verdad fue cambiada por emociones, fue cambiada por opiniones, fue cambiada por utilidad y conveniencia, y se dejó de lado verdad y justicia. Y nosotros, como hombres de Dios, tenemos que volver a la Biblia como palabra de Dios. Hoy hablaré de eso esta noche más. A la Biblia como palabra de Dios, para decir, momentito, no importa lo que el mundo piense, yo soy hombre, y yo y mi casa, ustedes piensen lo que se les dé la gana, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es, porque sigo los principios de Dios, no estoy lo que dice uno y otro. Entonces, también el poder. Cuando servimos en la iglesia, o cuando yo le doy a alguien una responsabilidad, cree que es el dueño. Ejerce todo el poder. Acá no se hace eso, ¿no? El ujier cree que es el dueño de... No, ahí no se sienta. Wow. Como tenemos una tendencia a abusar del poder, la única manera de eso es humillarse, servir, humillarse. Inclusive que alguien nos trate mal es poderoso para humillarnos. Me trató mal. Bueno, a un sirviente, no importa cómo lo traten, ¿no? Así en la antigüedad. Es decir, yo estoy para servir. Y hay veces Dios utiliza esas situaciones. Yo una vez le dije al Señor, pero este líder que tengo, yo lo puedo hacer mejor que él.
Y fui al Señor, Señor, ¿no es cierto que lo puede hacer mejor que Él? Y me dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces me dijo, tienes que someterte. No era la respuesta que yo esperaba. Pero Dios está colocándonos en situaciones. Es que somos los hombres. Sí, sirvientes, ¿sí? Hombres sirvientes, que estamos dispuestos a humillarnos y a ser fuertes en la humillación. Señor, Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva a tus siervos de soberbia. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el otro área que dijimos está, el área de finanzas, ¿no? Los hombres tenemos que ser sacrificados en esto. Tenemos que salir de las deudas. Los hombres cristianos no tenemos que endeudarnos. Yo tengo un montón de tarjetas de esta Falabella, todo eso. No las uso jamás. Y cuando por alguna casualidad la uso, me arrepiento. Porque como no tengo la costumbre, hay veces me olvido. Y después, con esta tarjeta Masterplop que te dan, una cosa de 20.000 pesos las terminas pagando en 3, 4 meses, 40.000. No nos metamos en deudas. Salgamos de las deudas. Y seamos hombres de fe en nuestras finanzas. La fe viene por el oír a Dios. El Señor te dice, gasta en esto, lo gastamos. El Señor dice, no gastes en esto, no lo gastamos. Da tal cantidad, la damos. Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Yo aprendí una cosa en la administración, que hay 3 prioridades: obligaciones, necesidades, gustos. ¿No es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las obligaciones, pagar nuestras deudas, pagar las cuentas. Bueno, eso es más fácil porque si no te cortan la gas, no es cierto, la luz, pero pagar nuestras deudas, pagar nuestros diezmos, son obligaciones. Uy, pero ¿será que con el 100% me alcanza para el 100% de mis necesidades? A ver, algunos que sean matemáticos acá. Y con el 90%, ¿para cuánto me alcanzaría entonces? Para 90. Muy bien, solo que eso no es bíblico. Con el 90 dado en fe, ¿para cuánto me alcanza? No creo que es para el 100. Creo que para el 130 más o menos. El Señor dice, probadme. Mire que siempre dice, no tientes al Señor tuyo. Pero en esto, Malaquías capítulo 3, probadme. En esto, en la finanza, probadme. En dar los diezmos. Probadme. Si no te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y yo lo hice. ¿Así? Una bendición. Porque no es una cuestión de legalismo. Es una cuestión del espíritu. Y hombres que se habitúan a esto dan más del 10%. Ahora entienden, no estoy haciendo un alegato ahora del diezmo, no es mi tema, sino estoy diciendo, porque si no te podría decir como me dijo a mí que dé todo. Solo asegúrate de saber que es Dios el que te está hablando, porque en Él estamos seguros. Entonces, primero son las obligaciones, después son las necesidades, después son los gustos. ¿Sabe, hermano? Yo veo que en las iglesias hay mucho problema entre hermanos de finanzas. ¿Sabe, hermano? Yo sé que te debo 1.000.000 de pesos, pero no te preocupes, te lo voy a pagar después que vuelvo de Cancún. Momento, ¿cómo? ¿Tú te vas a Cancún? Yo no me puedo ir de vacaciones porque no tengo ese 1.000.000 de pesos. Tú te vas a Cancún, te estás dando un gusto
y no estás cumpliendo tus obligaciones. ¿No es cierto que da rabia cuando alguien lo hace contra nosotros y no tanta cuando nosotros lo hacemos contra otro? Pero la palabra del Señor es que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, vamos a salir de las deudas. Wow, voy a decir una cosa, no, pero yo creo que acá no sucede, creo. Pero en Argentina, cuando yo era jovencito, porque yo ahora... Los hombres prefieren tener autos buenos y no arreglar su casa. ¿Sucede acá en China? Hombres que... y va con un auto hermoso, ¿no? La casa está más o menos, total, en la casa está la mujer, ¿no? Acá está lo que puedo mostrar a los demás. Y esto es incorrecto porque no está viendo bien las prioridades. ¿Sabe lo que es amar? Es buscar el bienestar máximo de todos en su orden correcto. Y yo me puedo dar un gusto si ya he cumplido con las necesidades y con las obligaciones. Entonces allí tengo un área de prioridad también. Bueno, el hombre tiene que ser, ya vamos terminando, un hombre de palabra. Entonces, ¿ustedes escucharon eso que las palabras se las lleva el viento? Ese es un dicho del infierno. Las palabras no se las lleva ningún viento. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Daremos cuenta de cada palabra vana que hemos dicho. Yo pensé que antes que eran malas palabras. No, son palabras sin respaldo. Voy a ir a tu casa, jamás he pensado ir, pero voy a ir a tu casa, sí. Palabras vanas. Te voy a pagar el 18. Jamás he pensado pagar, pero me da 10 días más para que no me moleste. Los hombres cristianos tenemos que terminar con estas paradigmas. Te doy un cheque el viernes a la tarde, que no se puede cobrar, o sin firma. ¡Ay, me olvidé de firmarlo! Hermano, ¿qué es esto? Los cristianos tenemos que tener una palabra. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Punto final. Cuando yo digo sí, la gente tiene que poder pensar, lo dijo un cristiano, pone la firma. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento, no por ser escritos. No sé si sabía usted, aún en derecho es así. Solo que el escrito es medio de prueba. Pero cuando uno dio su palabra, hay contrato, hay convenio. Porque la palabra tiene tremendo valor para Dios. Yo recuerdo una vez, hace unos años atrás, choqué mi auto. Fue culpa mía. Me pasó un disco pare. Tengo que decir en mi defensa que había 2 buses adelante y yo no veía el disco pare. Pasé por acá, ¡zum!, de frente. Lo peor del caso es que mi auto en ese tiempo era marca Cuchuflito. Pero el que choqué era un Robert. Y lo mejor, lo más interesante es que a mi auto no le pasó nada, pero al Robert sí. Y yo tenía que pagar el daño del Robert. Así que me llamó el abogado. Le dije si la culpa fue 100% mía o 99.9. Es decir, ustedes saben que en derecho se dice a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, yo le estaba confesando, entonces el abogado, me acuerdo del gesto del, como diciendo, acá lo tengo. El asunto es que él no sabía que yo también soy abogado. Entonces yo sabía que él me pidió una cantidad estratosférica, así que yo ahí mismo le dije, a ver un poquito, y oré al Señor, y me dijo, no, eso no, ofrece la mitad de eso. Y dije, bueno, no, le voy a pagar tanto. Me dijo, bueno, no, esa, bueno, ya, está bien. Pero al contado, no, se lo voy a tener que pagar en 2 cuotas. No, porque bueno, ya dijo, está bien. Enseguida se convenció. Mire, le voy a pagar el día 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Voy a venir acá. Y la segunda cuota, el 6 de enero a las 11 de la mañana. Y lo anoté en mi agenda. Entró un abogado
subalterno, dijo, bueno, vamos a ponerlo por escrito. Y el abogado principal dijo, no, dijo, con este hombre su palabra vale. Él no me conocía, ¿cómo supo que mi palabra vale? Porque uno transmite palabra de cristiano. Que la gente puede decir palabra, ¿lo dijo un cristiano? Palabra de cristiano. Y esta cosa de la finanza es terrible, porque los hermanos se suelen pelear por esto. Yo te dije, no, ¿cuándo me dijiste eso? ¿Sí? ¿No? Que era... Nunca diga, cuando haga un préstamo, devuélvemelo cuando puedas. Eso no lo diga jamás. Porque el que prestó el dinero cuando puedas, piensa que es mañana. Y al que le prestaron el dinero, piensa que es en 15 años. Y eso siempre trae problemas. Hay que ser bien específico. Pero volvamos al caso del abogado. Entonces yo, el día 17 de diciembre, a las 6 de la tarde, yo estaba ahí. ¡Bum! Y él llegó 5 minutos tarde. Dije, llega tarde. Porque veo que siempre el deudor llega tarde. El acreedor llega primero. Yo ya estaba primero que él. Llega tarde, está 5 minutos tarde. Sí, no, perdone. Acá está la cuota. Ah, muy bien. Me miraba el hombre como... Y dije, la próxima cuota es el 6 de enero a las 11 de la mañana. ¿Usted va a estar a las 11 de la mañana? Sí, voy a estar, dijo. A las 11 de la mañana del 6 de enero, yo estaba ahí, él también. Y le pagué la segunda y me miró y dijo, ¿a qué se dedica usted? O en otra vez, ¿quién es usted? Y yo dije, no, bueno, yo soy cristiano, soy misionero aquí en Chile. Ha sido un gran placer tratar con usted. Ojalá que nos volvamos a ver. Yo dije, ojalá que no. Por lo menos no en esta circunstancia. ¿Entiende lo que es el valor de la palabra? Los cristianos tenemos que cambiar paradigmas del mundo. El mundo dice, no, actúa de esta manera. La palabra de Dios dice, no, actúa de esta otra. Y quiero animarles en esto, y con esto voy a terminar, a leer la Biblia. Pero no leerla, a ver, un poquito, no. Dice, así en su palabra, escudriñad las Escrituras. Es decir, no es superficial, es escudriñar, meterse en lo profundo de la Biblia y decir, ¿cómo soy como padre, como hijo, como hermano, como empresario, como profesional, como mecánico? Porque la Biblia está para instruirnos en justicia. Esta noche hablaré un poco más de eso. Está para enseñarnos los principios de Dios. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de la vida. Pero hay que escudriñarla para entender eso. Y creo que Dios nos quiere llevar a esto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, Señor, quiero elevar mis estándares como hombre de Dios. Empieza a decirle, Señor, quiero elevar. Es una oración que yo hago ahora también. Quiero elevar mis estándares, quiero buscarte a ti. Empieza a decirle al Señor así, solo, Señor, quiero buscarte. Que sea una prioridad. Hay tanta cosa que nos distrae. Netflix, tantas horas que pasamos en Facebook, email, Twitter y no sé cuánta cosa más, WhatsApp, y perdemos la comunicación con el Rey de Reyes. Señor, voy a poner límite a esto. Y hay veces hay que hacer cosas un poquito radicales. Yo hace unos meses atrás quité el cable de mi casa. Yo no te voy a decir que lo hagas, yo te voy a decir que ores al Señor. Yo fui dirigido por el Señor, porque llegaba, prendía la televisión, el cable. Señor, no quiero distraerme de buscarte a ti. Y hoy vivimos en la época de la distracción, del escape. Yo he luchado contra esto, hermanos, también. De decir, bueno, en lugar de enfrentarlo con Dios, mejor me escapo y ni lo pienso. Y no hay soluciones, hay solamente analgésicos. Y hoy queremos decirte, Señor, nos comprometemos a buscarte, a buscarte.
Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: estar todos los días en tu santo templo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Te adoramos, Señor. Leer la Biblia para oír tu voz. Orar para oír tu voz. Gozarnos en tu presencia. Renunciar a otras cosas. Señor, hoy queremos orar también por el área del pecado. Somos hombres de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Voy a odiar el pecado en el poder del Espíritu Santo. Voy a hacer las dos cosas que me corresponden: no ocultarlo, no tener dos vidas, y no alimentarlo. En el nombre de Jesús. Voy a poner en orden mis finanzas, las prioridades, que son primero las obligaciones, luego las necesidades, después los gustos. No voy a amar el dinero. Renuncio a amar el dinero. Voy a librarme del temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Señor, voy a ser radical contra el pecado en lo que mis ojos ven, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Señor, mis pensamientos los pongo delante de ti, donde nadie me ve. Quiero ser santo donde nadie me ve, solamente tú. Que no necesito estar cambiando el televisor cuando entra una persona en la habitación. Que no necesito cerrar el computador cuando viene alguien y ve lo que estamos mirando, porque lo que vemos está en tu temor. Gracias, Señor. Señor, a los que están esclavos de la pornografía, en el nombre de Jesús, te pido ahora que renuncies, que le digas: Señor, allí, sin que nadie te oiga, pero que te oiga el Señor, renuncio a la pornografía. Renuncio. Inclusive voy a buscar a alguien que me ayude en esto. Y voy a orar hasta quebrarlo, el pecado. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, sea tu presencia sobre cada persona aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.